Buenas tardes a todos los participantes. ¿Qué tal? Un gusto. Matías les habla. Bien, en esta ocasión vamos a presentar el tema modelado de RESTful API con OpenAPI en EA, dictado por Edgardo Genini. En ProAgile brindamos soluciones simples y ágiles para áreas de TI desde hace más de 15 años. Nos especializamos en arquitecturas, procesos y proyectos de transformación en general. También producimos la versión en español de Enterprise Architect y hemos ayudado a numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica a obtener el máximo provecho de esta potente herramienta, conocida a nivel mundial y elegida por miles de usuarios día a día. Es un placer contar con su participación en esta sesión. A continuación, Edgardo, lo invito a dar comienzo con la disertación. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes desde este lugar de la Tierra para todos y todas. Bien, vamos a comenzar por lo que podría ser un clásico final. Vamos a ver directamente cómo generar a partir de una especificación en EA, una especificación en OpenAPI, se ejecuta el add-in y nos va a crear, perdón que tengo que mover la ventanita flotante, ¿sí? Un JSON. Vamos a verlo en este editor que tiene Swagger. Y este es el ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos, ahora vamos a hablar de él, de lo que es el Pet Store. ¿Sí? Aquí tenemos el original. Vamos a ver acá que tenemos esta parte de server para distinguir que el que acabamos de generar, que es diferente, y a partir de acá tenemos toda la especificación, igual a la del ejemplo ofrecido por OpenAPI, en este caso por Swagger. Bien, ahora sí entonces lo que vamos a empezar a ver es cómo llegamos a esto a partir del modelado en EA. Bien, lo primero es establecer cómo se modela un servicio a partir de un modelado simple que es cómo se modela una API, ¿sí? Que es un componente que expone una interfaz, la interfaz que establece las operaciones, y las operaciones reciben parámetros, pueden o no recibir parámetros, y pueden o no retornar algunos valores. Y eso puede estar representado por clases. La solución que estamos mostrando sigue el mismo paradigma, ¿sí? Un componente que expone una interfaz que tiene las operaciones y que pueden recibir parámetros y hacer retornar valores. Ahora bien, así como otros modelos, como por ejemplo un SOAP, establece ciertas cuestiones que pueden estar relacionados con los tipos de datos que se manejan dentro de un determinado lenguaje. OpenAPI establece un lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje es el que se debería utilizar en la especificación. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear un lenguaje, ¿sí? Que vamos a poder obtenerlo a través de importar datos de referencia, ¿sí? Y acá tenemos el lenguaje OpenAPI con sus tipos de datos para poder utilizar en los elementos que vamos a necesitar para realizar el modelado. Bien. Además de tener los tipos de datos, tenemos un MDG, ¿sí? Que establece ciertos estereotipos y propiedades, de manera tal que se pueda ampliar la semántica necesaria para cubrir
lo que corresponde a una especificación OpenAPI. También tenemos un pequeño espacio donde poder modelar, ¿sí? Esto ayuda a la experiencia de usuario al modelado y aumenta la productividad, que lo vamos a ver ya más sobre el final, con ayuda del add-in. Bien, con respecto a la semántica, vamos a ir directamente al ejemplo que acabamos de generar, ¿sí? Hay un paquete, una estructura de paquetes que se puede instanciar desde el patrón, ¿sí? Desde aquí vamos a tener en OpenAPI un espacio donde poder utilizar, ¿sí? Crear una estructura vacía de paquetes que luego nos permitirá modelar. Esa estructura tiene esta misma cantidad de paquetes, básicamente son dos. Un diagrama central donde ciertos elementos que son necesarios dentro de la especificación, ¿sí? Como por ejemplo este que sería el servers, que puede tener más de uno. Estoy viendo después aquí en servers, ¿sí? En este caso aparece uno porque es uno el que tenemos modelado. Esto tiene también una serie de datos, ¿sí? Esto es parte de la especificación. Algo que cabe aclarar en este momento es que nadie se va a salvar de conocer la especificación de OpenAPI, ¿sí? Lo que hacemos dentro de ella es establecer una forma de hacer un modelado de manera tal de que nosotros podamos después generar la especificación en OpenAPI, pero los conceptos y los elementos que se utilizan son de OpenAPI, con lo cual las definiciones correspondientes y todo lo que tiene que ver con la interpretación de su uso, su lugar, su correspondencia, hay que referirse a OpenAPI. Esto es, dentro de servers, uno puede poner estas llaves y a partir de simples atributos, al momento de llevar la especificación al editor en línea, que nos permite realizar las pruebas, va a establecer que nosotros podemos hacer modificaciones, por ejemplo, desde acá, para obtener una URL a donde conectar. Lo mismo que esto que está acá y esto que está acá, que los podemos variar en línea y nos va a cambiar el valor, ¿sí? Entonces, todo eso está en la especificación, con lo cual si quieren aprovechar al máximo, tienen que referirse a la especificación. Bueno, aquí tenemos el elemento info, un elemento licencia, un elemento contacto, cosas que son necesarias en la especificación, tags para poder utilizar, ¿sí? La especificación permite la utilización de tags para hacer agrupación, ¿sí? Entonces tenemos bajo una misma especificación un montón de endpoints, pero agrupados con un cierto criterio. Esos criterios los establecen los tags. Después, un tag, vamos a ver que así como había mencionado que el MDG provee de distintas cosas, entre ellas valores etiquetados, ¿sí? Que acá nos permiten establecer para este elemento lo que en OpenAPI establece como documentos externos, ¿sí? Entonces es simplemente un elemento con un nombre y una descripción, y eso es todo, ¿sí? Pero eso después nosotros desde el add-in lo transformamos en algo útil dentro de la especificación. Bien, dentro de esto tenemos una parte donde se realiza la definición del servicio y otra parte donde tenemos por separado el modelo, ¿sí? Ahora bien, nosotros después podemos reorganizar estos paquetes. Sí es importante mantener el paquete principal, ¿sí? Este paquete principal, el nombre que se va a generar
la especificación, el nombre del archivo lo va a obtener desde este nombre, ¿sí? Y después lo que podemos hacer es, como en este caso, en lugar de utilizar un solo diagrama para toda la especificación, abrirlo en más de un diagrama, ¿sí? Pero, digamos, los datos del modelo están acá. ¿Qué tenemos en el modelo? Básicamente podemos tener, ¿sí?, lo que sería un objeto, ¿sí?, con atributos, y esos atributos con los tipos de datos que establece OpenAPI que vimos. Además de eso, tenemos una serie de valores etiquetados que son los que corresponden a atributos de clases, básicamente, ¿sí? Por otra parte, ustedes van a ver que tienen aquí una posibilidad de establecer cuáles son los requeridos de cada uno, es decir, cada atributo si es requerido o no. Eso en OpenAPI se hace a través de una lista que está a nivel de la clase, no a nivel de atributo, pero desde el punto de vista del modelado es mucho más cómodo decir que cada atributo es obligatorio o no, y no tener un valor etiquetado a nivel de clase para tener que armar una lista a partir de atributos. Eso tiene que ver más con esto que mencionaba de mejorar la experiencia de usuario en el modelado. Después, la clase tiene ciertos valores etiquetados, ¿sí?, que están establecidos dentro de OpenAPI y obviamente para entender su significado y su correcta utilización hay que referirse a ello. Podemos usar enumeraciones, ¿sí?, otro tipo de elementos que son propiedades adicionales. Todo eso, como verán, una caja de herramientas para poder crear todos estos elementos que estoy mencionando, ¿sí? Todos los paquetes, si uno quisiera desde cero en instanciar, podría crearlo a partir de la caja de herramientas. Y esto en el caso que estamos ahora mostrando, que sería el modelo de órdenes en el Pet Shop, ¿sí?, el modelo Pet de clases también modelado. Estos son elementos que la especificación OpenAPI nos brinda para que nosotros podamos establecer una red de cómo se ve el elemento, ¿sí?, cuando esté serializado como un XML, y básicamente, por ejemplo, este establece un tag, no tiene mayor misterio, es simplemente tiene todos estos valores etiquetados, ¿sí?, y que los invito a la especificación de OpenAPI para entender cuál es su significado. Sí, acá tenemos otro, acá por una cuestión de traducción de nombres, este valor etiquetado es name en realidad, pero bueno, ahí se traduce en este caso al español, pero los valores etiquetados están todos en inglés, porque se corresponden con la especificación, no por otro motivo, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esto, creado el modelo, ¿sí?, el modelo de datos, lo que vamos a hacer es establecer una definición para eso, ¿sí? Digamos, la definición es la parte que corresponde a la definición del servicio. Como decíamos, el servicio es un componente que expone una interfaz. Y ahora hacemos una pequeña corrección. Al menos una interfaz. ¿Por qué? Porque en este caso, para favorecer también la experiencia de modelado, podemos utilizar más de una interfaz. Y como habrán visto en la generación, no importa cuántas usemos, podemos usar las que querramos, podemos tener todo en una o podemos utilizar N interfaces, en tanto y en cuanto estén todas a nivel del mismo paquete, es decir, todas tienen que estar dentro de este paquete,
y lo que va a hacer el add-in es simplemente buscar cuáles son las interfaces y juntar todas las operaciones y todas las interfaces dentro de una misma especificación. ¿Sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer es ver cómo se especifica. Está claro que no vamos a poder abarcar ni cerca todas las variantes, con lo cual vamos a ir a lo más importante. Y lo que decía es que una interfaz, ¿sí?, tiene operaciones. Esas operaciones son las que después se van a traducir en los paths y o métodos HTTP correspondientes. Entonces, partimos de la interfaz, ¿sí? Acá en el alias se establece un /pet, que sería la raíz de todos los paths que después se sucedan. Vamos a ver acá, por ejemplo, que yo establecí un /pet a nivel de la interfaz y a nivel de cada una de las operaciones agrego, ¿sí?, un /algo para especificar o para terminar el path, para completar el path, con lo cual no es necesario repetir en cada una de ellas. Bien, entonces decía, es una operación. Vamos a ver esto a una vista. Acá yo simplemente lo que hice fue crear un paquete, esto lo creé, ¿sí? Y a partir de acá hice el modelado simple, ¿sí?, de esto, enfocándome en esta parte de la especificación. Bien, lo que corresponde es simplemente hacer una operación. Esto es una operación que vamos a obtener desde la caja de herramientas, ¿sí? Y tiene una particularidad, ¿sí?, que tuvimos, o digamos, por una cuestión de una cuestión básicamente necesaria para un modelado más sencillo, tuvimos que establecer un elemento, ¿sí?, para englobar los parámetros, ¿sí?, que recibe esa operación. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso es uno solo, pero acá tenemos 3, y la verdad es que como los parámetros tienen ciertos valores etiquetados, lo mismo que los retornos, se tornaba un tanto engorroso, ¿sí?, hacerlo dentro de lo que son los parámetros de una operación, ¿sí? Entonces, tener los parámetros de forma individual dentro de la operación era un poco más engorroso. Lo mismo pasaba con los retornos. Entonces, para de alguna manera unificar y hacer que el modelado sea simple, sencillo, claro, decidimos utilizar un elemento para englobar a los parámetros y otro elemento para englobar los retornos. Entonces, los parámetros se definen también utilizando desde la caja de herramienta. Este sería el contenedor, ¿sí?, parameters, el contenedor, y un parámetro que lo podemos definir, por ejemplo, vamos a poner status, ¿sí?, un tipo de datos, sería una string, y tenemos nuestro parámetro. ¿Qué más tiene un parámetro? Bien, ¿dónde va? Es decir, estamos estableciendo que va a haber un parámetro puede estar en la parte query de la petición, ¿sí?, puede venir en una cookie, podría estar, digamos, vamos a ver otro caso que viene en el body, no sería este el caso, en header o en el path, ¿sí? También vamos a ver que podemos definir si es requerido. Acá también hay una cuestión de que tiene que ver con que hay cosas que están en la especificación, como por ejemplo, que si uno define un parámetro en el path, es obligatorio. Con lo cual, no importa lo que se ponga acá, va a ser obligatorio. Y en la especificación va a aparecer como obligatorio.
Después, si está deprecado, un pequeño ejemplo, podemos adjuntarle, y style y explode son dos conceptos que deben revisar en OpenAPI cómo funcionan. Bien, en cuestión de los parámetros, también hay un tipo de parámetros que es particular y que en este caso está bajo de un estereotipo diferente, que es el content body. Este tipo de parámetros, ¿sí? Lo que hace es definir lo que va a estar dentro de lo que se llama en la especificación request body. Este request body, ¿sí?, tiene un media type y una definición de lo que va a venir dentro del body. En este caso va a ser la clase pet. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente, yo tomo un elemento content body, lo voy a poner acá, le voy a poner el media type, que podría poner ser es libre, se puede poner lo que quiera, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es voy a buscar dentro de mi estructura, perdón, pero tengo un panelcito de la presentación que no me deja ver correctamente. Bien. Entonces voy a ir al paquete de modelo y voy a buscar la clase que voy a incluir dentro de dentro de los que son todos los parámetros que voy a aceptar en mi servicio. Bien, entonces, fíjense que en este caso, este parámetro, que podemos ver que lo estoy utilizando dentro de una operación, ¿sí? By el post, by status, bueno. ¿Cómo defino, ¿sí? Dentro de esto, bueno, la operación siempre es lo mismo, es una operación, esto es como cualquier operación común y corriente. Lo que hago es agregarle un parámetro, ¿sí? Le agrego un parámetro y cuando debo especificar el tipo del parámetro es que voy a buscar esa clase, digamos, estereotipada como parámetros. Lo mismo va a pasar con el retorno. ¿Sí? En el retorno yo voy a venir, seleccionar tipo, en este caso, siempre que hagamos una especificación con estos elementos, siempre los parámetros van a ser uno de este tipo y uno de este tipo, ¿sí? Entonces, acá podemos tener todo tipo de parámetros que necesitemos para esa petición, y lo que vemos por otra parte es que acá tenemos un parámetro, ¿sí?, una definición, pero que hace referencia a este que está acá, ¿sí? Entonces, esto es una referencia dentro del modelo. Este se va a crear en la parte de componentes de la especificación y yo después lo voy a reutilizar simplemente agregando ese elemento, este atributo content body que tengo acá, lo voy a agregar como nombre. Siempre voy a poner este nombre, ¿sí? El signo pesos es lo que se utiliza en la especificación cuando nosotros la escribimos directamente en el formato final, y lo que vamos a poner como tipo de atributo va a ser el elemento que querramos reutilizar. Entonces tenemos reutilizaciones y tenemos para poder definirlo directamente en el lugar. Dentro de lo que son los retornos, ¿sí?, lo que tenemos es
también un retorno, ¿sí? Un elemento para especificar retornos y después atributos estereotipados como retornos que nos van a proveer de cuál es el código HTTP que voy a enviar en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero de ese texto? ¿Sí? Y vamos a dejar que va en body porque en el caso de las respuestas, si ustedes ven en la especificación, en el JSON o en el otro formato, lo van a ver como que hay un tipo de respuesta por cada código. Y eso es como que está en el cuerpo. Todos sabemos que en HTTP todos los códigos de HTTP van en cabecera, con lo cual parece un poco raro, pero bueno, en aras de no hacer cambios y no estar mezclando, como por ejemplo en este caso, un 200, que la respuesta va en el body, tratamos de ser coherentes en ese aspecto y dejamos esto de esta manera. Ahora, en las respuestas, en este caso estamos respondiendo dos tipos de formato, un 405 en el caso de un error, ¿sí? Acá se devuelve un string simplemente con esto, pero también podríamos devolver una clase que contenga un listado de los errores y, digamos, todo lo que nosotros quisiéramos hacer es simplemente ir a buscar nuestra clase desde el seleccionar tipo y lo que sí debemos hacer, claro está, es definirla como definimos los datos de la clase PET en este caso, que es la que estamos devolviendo, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Bien, eso tiene que ver con algunas definiciones, por ejemplo, la multiplicidad. En este caso nos va a decir que esto es un array, ¿sí? Y es estándar, digamos, de lo que usamos normalmente cuando definimos la multiplicidad dentro de Enterprise Architect, lo mismo en estos casos, ¿sí? Ahí definimos eso. Bien, esto es lo que tiene que ver con lo que estamos viendo acerca de tema de ampliar la semántica, tener un lugar, mejorar la experiencia de usuario. Bien, decía que desde el MDG, ¿sí? Tenemos una plantilla para poder hacer una instancia y comenzar el modelado desde un lugar predeterminado. Hay ejemplos, ¿sí? El de Pet Store, se entrega también dentro del MDG para que nosotros podamos instanciarlo y ver cómo se hicieron las definiciones de cada una de las cosas. Muchas veces los ejemplos nos ayudan muchísimo a entender cómo realizar nuestro modelado. Si este modelado, el del ABM o CRUD, viene con un ejemplo de cómo definir un webhook, ¿sí? En lo que podrían ser desde endpoints asincrónicos, ¿sí? Donde yo después necesito conocer el resultado de algo, de una petición que solicité, o bien simplemente hacer una suscripción a un evento determinado, a pesar de que yo no hubiese mandado ninguna petición, ¿sí? De esto está lleno de ejemplos la web. Caja de herramientas, la vimos, ¿sí? Y un paquete framework con una referencia a los códigos de HTTP más utilizados en una especificación de RESTful, un paquete de referencia, ¿sí? A los tipos de autenticación y autorización. En este caso, aún, digo aún porque es algo que veremos un poquito más adelante, no incluimos la autenticación y la autorización dentro de el modelado. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis.
siempre el objetivo de un modelado dentro de lo que es Enterprise Architect no es simplemente el hecho de modelar en sí, sino de tener ese modelo disponible para que podamos utilizarlo haciendo relaciones, ¿sí? O, por ejemplo, estableciendo cuáles son aquellos consumidores de los servicios que estamos definiendo. Y en este caso, nosotros no incluimos esto, pero sí está claro que al generar un JSON con la especificación, ¿sí? A partir de esa especificación uno puede hacer lo que quiera a partir de ahí, agregarle la autenticación que ahora no lo tiene, si hubiera algo que en este momento, por ejemplo, porque se avanzó en alguna versión en la especificación y aún no está actualizado el ADIN con la última versión, y si hay algo que es interesante y lo podemos agregar, se lo agregamos. El objetivo principal es que obtener el modelo y de tener el servicio sigue siendo válido. Y después, paquetes para reutilizar. Esto es, una vez que nosotros tenemos el ADIN y el MDG, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un lugar dentro de los paquetes, dentro de los paquetes que nosotros tengamos definidos, y podemos crear un paquete. Por ejemplo, hay un tipo especial de paquete que se marca cuando uno hace un MDG, que se marca como framework. ¿Eso qué significa? Que no se puede volver a crear otro. Ese paquete siempre mantiene el mismo GUID, ¿sí? No importa a dónde lo llevemos, siempre se va a incluir dentro de cualquier repositorio con el mismo GUID. Entonces, no se, y por lo tanto, no se puede volver a crear, con lo cual va a haber una sola instancia de ese paquete. Decía que teníamos una referencia, ¿sí? A partir de eso, tenemos una referencia de los códigos más utilizados, ¿sí? Con sus correspondientes notas, diciendo el significado de cada uno, ¿sí? Y un pequeño contexto de dónde se pueden utilizar. Los códigos que se utilizan con más frecuencia en una especificación RESTful. Por otra parte, tenemos cuáles son los esquemas de autorización, ¿sí? Con un pequeño ejemplo de cómo sería el JSON de su creación, ¿sí? Cosa de que, como no tenemos la especificación, podríamos, digamos, como no lo estamos generando en este momento, podríamos tomar esto como una plantilla para copiarlo y pegarlo dentro de la especificación final. Y, por último, un lugar donde tener una serie de componentes predeterminados para poder reutilizar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, parámetros que nos van a indicar cuáles son las definiciones de los mismos para lo que sería una paginación, ¿sí? Entonces tenemos un parámetro de qué página estoy solicitando y esto obviamente ustedes pueden agregar acá todo lo que quieran. Ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Y todo tipo de elementos que nosotros querramos tenerlos, ¿sí? De formas centralizadas para poder reutilizar. O bien, también fuera de estos paquetes, si nosotros necesitamos algún otro paquete más que tenga que ver con definiciones de OpenAPI, podríamos tener guías, podemos agregar material, ¿sí? Simplemente podemos crear un paquete y agregarlo acá y estaría todo en un mismo lugar, ¿sí? Para no tener que andar inventando nada raro. Bien. Me pasé de largo, perdón.
Esto se mueve muy rápido. Acá. Bien, por el otro lado, les mencioné la DIN, vimos que podíamos hacer una exportación de ese modelo, ¿sí? En este caso en formato JSON, vamos a agregar el otro formato en breve. Lo mismo para importar, no vimos la opción de importación porque básicamente no tiene ninguna interacción, simplemente es elegir un archivo y hacer la importación y el DIN va a importar y va a hacer un modelo a partir de lo que estamos queriendo incorporar. Pero además, había mencionado en su momento algo que tiene que ver con mejorar la productividad, ¿sí? El DIN, ¿sí?, nos da una serie de funcionalidades que nos permiten, por ejemplo, arrastrar y soltar, ¿sí?, un esquema object sobre otro, ¿sí? Vamos a venir, por ejemplo, acá. Este panelcito. Cuando digo este panelcito me refiero al panel de la aplicación para hacer la charla. Bien, modelo. Yo puedo tomar un elemento, aquí un esquema object, y tomar otro, cualquiera, como referencia. Podría tener, por ejemplo, casos típicos de código de descripción ya definidos, ¿sí? Y podría tomar, vamos a tomar este, por ejemplo, y lo que puedo hacer es arrastrarlo y soltarlo sobre este elemento, ¿sí?, para que me haga una copia de, tomé categoría, que está acá. Perdón, lo que hizo fue crearme un atributo del tipo, ¿sí? Es decir, es, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Es decir, yo necesito incluir esta clase dentro de otra, ¿sí? Y no hace falta que yo defina un atributo, que después vaya a buscar el tipo, lo seleccione, simplemente lo arrastro, lo suelto y me crea el atributo refiriéndome al otro. Un pequeño paréntesis. No estamos usando relaciones para establecer atributos de este tipo, por ejemplo. ¿Sí? Decidimos que por una cuestión de uniformidad, en este caso podríamos definir esto mismo estableciendo una relación de asociación entre este elemento y este elemento, y sería totalmente equivalente a definir un atributo de ese tipo. Bueno, no lo hacemos a través de relaciones y decidimos hacerlo de esta forma, y entonces todo uniforme, ¿sí? Quizás en el futuro lo incorporemos, pero la verdad es que por ahora esto no será así. Por otra parte, también, por ejemplo, esta clase que estamos definiendo, ¿sí?, podríamos querer agregarle un ID, entonces voy a cualquier otro que tenga un ID definido y se lo agrego, ¿sí? Esas son cosas que tenemos sobre la... Sí, habíamos visto que dentro de las definiciones, por ejemplo, acá nosotros tenemos, aquí, yo había hecho esto, ¿sí?, agregar desde aquí un elemento, un atributo estereotipado como un content body, lo tiro acá y le escribo, ¿sí?, el media type, y después voy a buscar y voy a seleccionar desde el tipo, ¿sí?, acá voy a buscar a mi esquema, a mi paquete para encontrarlo. Bueno, hay otra manera de hacer eso, ¿sí?, que por ejemplo puedo tomar este elemento, ¿sí?, y lo suelto aquí y me va a agregar directamente. Eso sí, siempre me lo va a agregar como un JSON, ¿sí?, y ya me agrega el tipo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si no es un JSON, lo modificamos y se acabó. Pusimos JSON porque es uno de los
de los más clásicos, si se quiere, o de los más utilizados. Parámetros sobre parámetros. Habíamos dicho que tenemos un lugar donde tenemos definido un repositorio, ¿sí?, de cosas para reutilizar, y tenemos para agregar esos parámetros de paginado que van a ser muy frecuentes, con lo cual yo lo único que hago es arrastrarlo, soltarlo, ¿sí?, y me crea los atributos, me copia todos los atributos que tenga. Es decir, que si yo tengo una serie de atributos o de parámetros que vienen en cabecera, que los utilizo constantemente en todas mis especificaciones, simplemente no tengo más que venir acá, arrastrar todo el conjunto y ya voy a tener una definición mucho más rápida. Bueno, así como vimos un atributo a otro, de un esquema object a otro, también lo hace sobre los parámetros. Podemos tener otros parámetros, otros elementos que definen otro tipo de parámetros, y a partir de eso simplemente agregar uno, ¿sí? En este caso no tendría mucho sentido, pero imaginemos que podría ser otro tipo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, atributo de retorno, ¿sí?, lo mismo, es decir, algo que yo estoy retornando frecuentemente y quiero que reutilizarlo. Lo definí acá, lo tengo definido en otro, bueno, hago lo mismo, voy, lo busco, lo arrastro, lo suelto y me creo copia. Y en este caso, lo mismo que habíamos visto, ¿sí? Atributos de un esquema object hacia otro. Bueno, teníamos previsto llegar a las 19:45 para dejar un margen de 15 minutos de preguntas. Y creo que llegamos con un minuto Perfecto. de diferencia, ¿sí? Así Bien. que bien, Bien, como Edgardo, dije, tengo... para hacer un pequeño cierre, este, no podemos ver acá todo lo que es posible, pero bueno, creo que abarcamos lo esencial y lo más importante. Así que bueno, ahora abierto a las consultas. Bien, perfecto. Sí, acá tengo una consulta. Me pregunta una persona, dice que estaba intentando documentar algunos microservicios juntos con sus APIs en EA, pero les resultó un poco complicado y nos pregunta si tendrán una plantilla de referencia. Microservicio o servicio es exactamente lo mismo. Digamos, desde el punto de vista de lo que es una especificación OpenAPI. OpenAPI no distingue entre micro, macro, super, hiper. Es exactamente lo mismo. Bien, bien, tengo otra consulta. Nos dice, al hacer una ingeniería de reversa desde un proyecto con código Java, con Spring Boot, con microservicios, solo me mostró clases. ¿También EA te puede mostrar las relaciones entre los componentes o no? Es una consulta que no tiene nada que ver con esto, pero más allá de eso vamos a responder. Una inversa lo que hace es una inversa de clases, ¿sí? Y si hay clases que tienen relaciones entre ellas, se mostrará. Si no es así, no lo hará. Digamos, Bien, lo que quiero decir es que una inversa de un proyecto Java dentro de Enterprise Architect no distingue entre si el proyecto es de servicio, si no lo es código fuente Java. bien, perfecto. Y por otro lado, pregunta que no le quedó claro si EA tiene alguna interfase para integrarse con OpenAPI. No sé si comprendo bien la pregunta.
porque Yo creo que se refiere a si EA tiene algo nativo. no, por eso hicimos lo que hicimos. Bien, Y digamos, no sería conectarse con OpenAPI, sino generar una especificación de OpenAPI. bien, perfecto. Bien, y última pregunta. ¿Es posible crear nuevos tipos de datos? Sí, simplemente se agregan a los que ya están. ¿Sí? Uno puede venir aquí en configuraciones, configuración de tipo de datos, ¿sí? Buscar OpenAPI, agregar el tipo que quieran. Recuerden que, por ejemplo, el formato que está para lo que sería, recuerden la primera vez, se define un tipo y un formato. Puede no tener formato cuando, por ejemplo, definimos un string a secas. ¿Sí? Ahora, si nosotros especificamos, como en este caso, un entero, si es de 32 o de 64 bits, va en la parte format de lo que es. Dentro de la especificación de este tipo de datos, eso lo hacemos a través de un punto, ¿sí? Entonces dejamos lo que está a la izquierda del punto como el tipo y lo que está a la derecha del punto como formato. El adding lo único que hace es, hace una separación a través del punto, lo que está a la izquierda lo toma para el tipo de dato, lo que está de la derecha por el format. Si no tiene nada, no hay format. Bien, perfecto. Gracias. De Bien, por el nada. momento no tengo más preguntas. Bueno, Así que, bueno, podemos podemos finalizar, dar ¿no? por finalizada la sesión. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Ha quedado muy claro toda la exposición. Eh, y bueno, gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de la sesión. Muchas gracias y éxitos. Chao, hasta luego.